Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico, periodismo de análisis. Horizonte Utópico. Horizonte Utópico. Horizonte Utópico. Horizonte Utópico. Hola, ¿qué tal? Horizonte Utópico, programa número 40. Estoy con Cristian Navarrete en los controles y hoy vamos a hablar acerca del ISSSTE. Ustedes seguramente han notado que en las últimas semanas ha habido un gran revuelo, sobre todo en las redes sociales, acerca de las modificaciones de la crisis que están padeciendo nuestros institutos de salud. Y esto no es nuevo. Realmente desde que estaba Vicente Fox como presidente de la República se ha venido modificando la ley del ISSSTE, que ha venido a cambiar los servicios que esta institución presta a los trabajadores del Estado. Pero antes, en 1997, ya lo habíamos mencionado en otras ocasiones, el presidente Ernesto Zedillo manda las cuotas de los trabajadores a los bancos. Ya con la nueva ley del ISSSTE, decíamos en el 2006, se crean las AFORES. ¿Qué sucede? ¿Cómo entender esta situación? Es verdad que muchas de las noticias, de los videos que salen en las redes sociales pueden no ser ciertas, pueden exagerar, pero otras sí son verdades. Es seguro, es algo confirmado, que el Estado mexicano, con su proyecto económico neoliberal, ha venido dejando sus obligaciones de lado a manos del mercado. Un ejemplo lo podemos ver hace muy poco: la reforma energética permite a Pemex que la exploración y la producción de petróleo sea también ya por manos privadas. Pues bien, la cuestión de la salud no ha sido la excepción y ha venido habiendo cambios de manera disimulada, de manera silenciosa, pero todo parece indicar que se encamina la salud en el país a el negocio privado. Y es que el país está realmente en aprietos, demanda muchos servicios. ¿Por qué? Porque durante siglos no se cuidó la cultura de la alimentación. Hoy en día México tiene un grave problema de obesidad. Todos sabemos que ocupamos entre el primero y el segundo lugar en obesidad. ¿En qué se traduce este problema? Se traduce en un gran número de diabéticos en el país. Ya es un problema de salud pública, pero también en problemas cardíacos, en problemas de hipertensión y en problemas de cáncer. Un sinnúmero de cáncer, una gran variedad de cáncer ha agobiado a la población mexicana. No lo podemos nosotros exagerar. Están las cifras de todas y cada una de las enfermedades que le acabo de decir, entre otras más que empieza el Seguro Social y el ISSSTE a dejar de lado, a tratar de que el paciente se encargue. ¿Qué dice el Estado? Dice el gobierno: yo ya no lo puedo manejar. ¿Quieres ese tipo de atención? Te vas a encargar tú. Entonces parece que el ISSSTE está efectivamente atendiendo, efectivamente te atienden los doctores, los médicos y te diagnostican. Pero si quieres análisis, ya están subrogando los laboratorios y te tienes que ir, así como a las
como a las guarderías que están subrogadas, así también ya los laboratorios, ya el ISSSTE ya no se encarga de los análisis, se dirigen a laboratorios particulares que hacen el gran negocio, y el derechohabiente es quien tiene que pagar, y otras enfermedades también las tiene que pagar. Entonces ustedes se dirán cuál es o cuál debería de ser la postura. Bien, se supone que con los trabajadores del Estado, derechohabientes del ISSSTE, hacen una especie de comité, una especie de una asociación, y el patrón es el Estado. Entonces el Estado pone un recurso y los trabajadores ponen la otra parte para asociarse en el servicio que deben de dar, que no solamente es de salud, también es social. En un rato Cristian nos va a hablar un poco de la historia del ISSSTE, cuando el presidente Adolfo López Mateos lo crea y con qué sentido y cuáles eran muchas de sus prestaciones, las cuales desde 1970 hasta el 2006 no se modificaban, pero la población no se interesó en aquel momento. Solamente los profesores, solamente el magisterio alzó la mano, le pidió al sector médico y enfermeras que se unieran en una protesta porque se venía el futuro complicado. No hicieron caso los médicos. Después salieron los propios médicos y enfermeras a las calles a reclamar sus derechos. Posteriormente, los trabajadores de Pemex, también el magisterio les pidió que salieran a las calles a protestar, a alzar la voz para que no se modificara malamente la salud en el Estado. Tampoco hicieron caso, y después también salieron los trabajadores de Petróleos Mexicanos a demandar sus derechos. Todos y cada uno de ellos han fracasado, y la modificación en contra de la seguridad social ha triunfado, ¿no? Ha triunfado el gobierno neoliberal. El gobierno neoliberal, para que nos entendamos a grandes rasgos, es aquel que dice que el mercado, el gran capital, debe de encargarse de casi todas las funciones. Debemos de recordar que un Estado, el Estado mexicano, el Estado alemán, el Estado canadiense, brasileño, etcétera, tienen un sentido, tienen una función: otorgar seguridad en salud, en educación, en empleo y en la seguridad pública, policías, ejército, que no haya anarquía en un territorio. El Estado lo compone un gobierno, un territorio y una población. Entonces, estos 4 pilares le dan sentido a un Estado. Y el sistema liberal, en este caso exagerado, que es el neoliberalismo, dice: no, tienen que ser los negocios, tienen que ser las empresas las que se encarguen de la educación, de la salud, de dar empleo y de la seguridad, como ocurre ya en Estados Unidos. Entonces, hay que pagar por todo. Y nos preguntamos entonces, ¿para qué son los impuestos y qué sentido tiene un Estado? Entonces, está sucediendo que el Estado mexicano dejó al ISSSTE o al Seguro Social que tuvieran más pasivos que activos. Un pasivo es el pago a las jubilaciones y a las pensiones, y el activo son las cuotas de los trabajadores. Entonces son más los gastos que las entradas de recursos. El ISSSTE o el Seguro Social también han venido a contratar cada día menos doctores, menos enfermeras, menos personal, camilleros, personas que se encargan, por ejemplo, de la contabilidad, del trabajo social. Por eso muchas veces encontramos a doctores en el ISSSTE o en el Seguro Social malhumorados, cansados, a veces prepotentes, a veces con desatención, porque están abrumados. Yo he hablado con algunos doctores del ISSSTE y del Seguro Social y nos dicen: oye,
en vez de atender lo que humanamente es posible, nos cargan el doble o el triple y tenemos que apresurarnos en la consulta, en la atención, y esto nos provoca un terrible cansancio, un agobio. Y además los sueldos dicen que muchas veces no son suficientes para su calidad de vida. Y todo esto va en detrimento de su salud, de su atención. Yo quiero contar un caso de una amiga que afortunadamente salvó la vida. Y esto puede tener un eco para justificar la privatización. Esta señora muy responsable se hacía su examen de mama para detectar cualquier anomalía en sus senos. Lo hacía puntualmente cada año. Pero un día, a los pocos meses de este examen, descubre que tiene cáncer. Tuvo que ir a reclamar al ISSSTE. Le decían, bueno, es que creo que confundimos las muestras, qué sé yo. Tuvo que atenderse en México, fue operada exitosamente y salvó la vida. Entonces, esto nos habla de un gran desajuste, de una gran falta de atención, de profesionalismo, pero de recursos también para identificar lo que te puede salvar la vida, lo que te puede preservar la salud. Esto, no podemos negarlo, puede ser una manera de desprestigiar las instituciones públicas de salud para que poco a poco el Estado tenga justificación, para que poco a poco la población desprecie los servicios de salud pública y se permita una privatización, haciendo más grande el poder económico de los laboratorios médicos en el país, que es uno de los grandes negocios, junto con las Afores. Ya daremos cifras en un rato. Y la sociedad desinformada y desilusionada empiece a no interesarse en la privatización de la salud, que después son terribles problemas. La semana pasada, un ejemplo, vimos el gran pleito en Estados Unidos, en este caso, donde más de 30 millones de ciudadanos estadounidenses no tienen derecho a la salud. Ahí en la calle pueden morir como animalitos, sin quien les atienda. Eso es lo que llamaban el Obamacare, que está Trump tratando de tirarlo, la poca seguridad social que tienen en Estados Unidos, que es un ejemplo claro de lo que no debe de pasar en nuestro país, sobre todo recordando que existen 52 millones de pobres, con 11 millones en extrema pobreza. Entonces, este país, sin instituciones del gobierno que atiendan a la población, va a ser algo realmente caótico. En el 2006 yo ya participaba en debates en este tipo de temas y no querían creer en muchos sectores. Hoy en día están arrepentidos y están asombrados con todo lo que perdieron. Ya también daremos algunos datos, si ustedes nos lo permiten. Cristian. El ISSSTE tiene como objetivo proporcionar seguridad social a todos los trabajadores y extrabajadores, así como familiares y pensionados del gobierno federal y de las entidades federativas. Si tú trabajas para alguna de las instituciones mencionadas, el instituto puede brindarte los siguientes servicios: seguro de salud, atención médica preventiva, atención médica curativa y maternidad, así como rehabilitación física y mental, seguro de riesgos de trabajo, seguro de retiro, indemnización en edad avanzada y vejez, seguro de invalidez y vida, préstamos hipotecarios y financiamiento para vivienda, préstamos económicos personales, servicios sociales como turísticos, funerarios, de atención para el bienestar y desarrollo infantil, así como servicios culturales. Domingo, mencionabas en algunos artículos anteriores sobre el tema de la seguridad social y cómo se vive en otros países. Me gustaría que lo ampliaras para nuestros amigos de Horizonte Utópico y se den una idea. Bien, gracias, Cristian. Mira, rapidísimo. El capitalismo estaba dándole un gran desarrollo a los países, sobre todo en Europa, a finales del siglo XIX.
Y Carlos Marx, el creador del socialismo, observó lo siguiente, dice, el capitalismo es tan brillante. Carlos Marx admiraba el capitalismo, dice, es como una fuente donde a todos nos va a salpicar, todos vamos a obtener algún beneficio. En este caso él ponía el ejemplo, una fuente, se refería al dinero. Pero yo noto algo, dice Carlos Marx, que habrá algunos que van a poner una bandeja, van a poner un cubo y van a acaparar los recursos, y los que están abajo se van a quedar solamente mirando o recibiendo migajas. Entonces es así como él postula otra forma de economía, que es el socialismo, el comunismo después, y ya a finales de la Segunda Guerra Mundial, menciono en este artículo, Cristian, el 50% del mundo ya era socialista, la mitad de la población mundial ya era socialista y la otra mitad capitalista. Entonces los países, sobre todo europeos, estaban en una gran crisis económica y social, por supuesto, estaban desesperados porque las promesas del sistema capitalista, basado en la ganancia, en la explotación, no estaba dando los dividendos, no estaba dando los resultados. Y ya la URSS y todo su bloque de países socialistas estaban coqueteando con estos países europeos. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos de estos países centroeuropeos para tranquilizar a la población, para darle precisamente seguridad social? ¿Qué es lo que hacen, Cristian? Fortalecen y crean el estado de bienestar, que no es otra cosa más que una verdadera seguridad social. Le dan al ciudadano la seguridad en educación, la seguridad en salud, le dan un buen empleo y hacen países estables, con seguridad. Estados Unidos también hace lo propio, y por ello, si nosotros regresamos a ver la historia, nos damos cuenta que los países occidentales tienen un gran crecimiento económico basado en el fortalecimiento de la clase media, basado en la estabilidad, y los países crecían pues significativamente. México logró crecer en los 50s alrededor del 7 y 8% en promedio. México en la posguerra creció enormemente. Por ello también se crearon estas instituciones como el ISSSTE, Cristian, amigos de Horizonte Utópico. Pero cuando en 1977 Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, y Margaret Thatcher, primera ministra de Gran Bretaña, dictan, porque realmente eso es lo que hicieron, dictan que el mundo debería de pasar del capitalismo al neoliberalismo. No es de extrañar que en 1982 el primer presidente que implanta el neoliberalismo es Miguel de la Madrid, porque estaba ya obligado por sus socios en este caso. Entonces, ese sistema dicta ese adelgazamiento del Estado. Y menciono también en este artículo que me extraña cómo los europeos, con tantas experiencias amargas, deciden cambiar la seguridad social por la libertad económica. Es decir, empiezan también a adelgazarse su sistema de salud, su sistema educativo y la cuestión del empleo. ¿Qué pasó? Que quebraron muchos de estos países en Europa, principalmente Grecia, Portugal, Italia, España, que hubo un sinnúmero de suicidios, Irlanda, Francia empezó a tener sus propias crisis, un poco Alemania, que es el líder en la Comunidad Económica Europea, la propia Inglaterra. Entonces, nos damos cuenta que el exceso, que la exageración en el capitalismo, pues lleva a las crisis. El propio Estados Unidos quebró cuando sus empresas, sus compañías en las bolsas tuvieron que ser rescatadas. Entonces, en Europa pasa lo mismo, Cristian, y en México va a pasar lo mismo. Es decir, al capital, al gran empresariado no le importa, o sea, no es su obligación darle seguridad al ciudadano, es el Estado.
al capital y a los negocios les importa la ganancia. Entonces no puede permitirse la privatización en algo que es esencial para la calidad de vida o para la vida misma. Entonces vamos, si te parece, Cristian, a entrar a, no sé si tú quieras, la historia del ISSSTE o cuáles fueron los recortes en esta nueva ley del ISSSTE y a lo que se van a enfrentar los derechohabientes. Si te parece, Domingo, bien, déjame comentarte nada más, sumando un poquito a la información que diste desde el inicio. Sí. La creación del ISSSTE, la fundación del ISSSTE fue en 1959 y el nombre, en que comúnmente lo conocemos como ISSSTE, abreviado, Sí. pero es Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Y es una organización gubernamental de México que administra parte del cuidado de la salud y seguridad social. Ofrece asistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos de trabajo y la muerte. A diferencia del IMSS o Instituto Mexicano del Seguro Social, que cubre a los trabajadores en el sector privado, el ISSSTE se encarga de brindar beneficios sociales para los trabajadores del gobierno federal. Junto con el IMSS, el ISSSTE brinda una cobertura de salud de entre el 55 y el 60% de la población en México. Como dato estadístico, para el 2014 o en el 2014, el ISSSTE contaba con 12.803.817 derechohabientes, Domingo. Sí. Pero datos del INEGI nos señalan que en el 2016 son 12.984.000 derechohabientes. Y ya nada más como último dato, en el 2000 el ISSSTE tenía 10.666.000 derechohabientes. Datos que son obtenidos del INEGI. Domingo. Sería bueno entonces ya señalar cuáles fueron las áreas que fueron recortadas, dónde está el cambio de manera precisa. En primer lugar, se lograron formar afores o cuentas individualizadas que en vez de que el Estado manejara el dinero, se mandaron a los bancos. Y este es un problema terrible para las personas que quieren utilizar sus recursos. La otra es que los bancos cobran jugosas comisiones por el manejo de recursos, dando un maltrato al derechohabiente. Y el Estado entonces se deslinda de su responsabilidad y rectoría en el manejo precisamente de estos recursos. Y mencionaba que se deja fuera a enfermedades crónico-degenerativas, es decir, las más costosas. Y también se disminuye los beneficios a los familiares. Cristian. Hace unos días platicábamos, Domingo, sobre las afores. Sí. Tú coméntame, ¿en qué le beneficia o en qué le perjudica a los derechohabientes el hecho de que ahora estén manejándolo bancos, los afores? ¿Y qué va a pasar a unos años de que se jubilen las personas con su afore? ¿Realmente les va a alcanzar para cuando el tiempo, el destino les permita vivir? No, Cristian, ya se ha demostrado que solamente alcanza, si bien le va al trabajador, para 15 años de retiro. Mira, el problema de estas afores está en que las cuotas están basadas en sueldos muy bajos, en promedio 3 sueldos mínimos. Ese es el problema. Y los bancos mintieron al decir que se iban a dar rendimientos de hasta el 6%. ¿Sabes cuánto se da en promedio? ¿Cuánto es? 2 y cuando mucho 2.5%. Ahora, Ni la mitad. Ni la mitad. Ahora, la tramitología es grosera. Y cuando el derechohabiente quiere utilizar sus recursos, le ponen 1000 trabas, 1000 fórmulas tramposas para no entregarle el dinero o esquilmarle una gran parte. Ahora, está sucediendo otro fenómeno que, por cierto, los medios de comunicación en el país estuvieron reportando, que ante esta tramitología tan grosera, las personas, sobre todo de la tercera edad, han recurrido a despachos de malos abogados, de malos contadores, para que ellos se encarguen, porque uno no puede descifrar, bueno, aquellos que intentan retirar, no pueden descifrar, no le pueden ganar al banco. Entonces, estos pseudo abogados o pseudo contadores
terminan defraudando al derechohabiente en un sinnúmero de casos. ¿Y qué crees que dice el ISSSTE o qué crees que dicen las autoridades de los ministerios públicos? ¿Qué es lo que dicen? Que saliendo el dinero, ellos ya no son responsables, dejando una vez más en la total indefensión al ciudadano. Aquí el problema también radica en que los trabajadores desconocen cómo ir paso por paso para poder obtener sus afores, y eso no se los explican, aunque tienen, me imagino, pláticas previas antes de jubilarse para poderles explicar qué es lo que van a realizar, para dónde van a ir después de que quieran hacer uso de lo que ellos han ahorrado. No desconocen paso por paso cómo realizarlo. Por eso es que entran despachos particulares y contadores a querer ayudarles en el mejor de los casos, y es donde también les quitan su dinero. Conozco gente que son buenos investigadores, gente con maestrías y doctorados, que sufren muchos días, si no semanas o años para lograr sacar un poco de su dinero, para poder mover de un banco a otro su dinero. Es realmente injusto lo que ocurre. Quiero mencionar algo. En el sexenio de Vicente Fox, México, los bancos, más bien los bancos en México, rompieron todos los récords a nivel mundial, pues gracias a las afores tuvieron las mayores ganancias en cualquier parte del mundo. Los bancos en aquel tiempo alcanzaron los 15.200 millones de dólares en ganancias netas, y que estas ganancias, que no tienen paralelo con cualquier gobierno de cualquier parte del mundo, fueron gracias a que se mandó los recursos de la salud a los bancos, se privatizó. Entonces son avisos que nos está dando la realidad, son avisos para que la gente abra los ojos, para que la gente se interese, se informe y se defienda. Principalmente se informe, porque el problema es que no están informados, sí, o estamos mal informados, y aquí es importante que la gente no se deje de llevar por lo que dice el primo del cuñado, del tío del vecino, sino que realmente asista a lugares donde le puedan dar la información correcta para saber qué hacer y cómo defenderse. Domingo. Sí, mira, había 21 seguros, servicios y prestaciones que otorgaba el ISSSTE. Las voy a tener que mencionar porque son muy importantes. Una, había medicina preventiva, había seguro de enfermedad y maternidad, rehabilitación física y mental. 4, seguro de riesgo de trabajo, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicio, seguro de invalidez, seguro de causa de muerte, seguro por cesantía en edad avanzada, indemnización global, bienestar y desarrollo infantil. Vamos en el 12. Servicios a jubilados y pensionados, arrendamiento de habitaciones económicas, préstamos hipotecarios, préstamos a mediano plazo, préstamos a corto plazo. Vamos en el 17. Servicios a mejora a la vida, servicios turísticos, cultura, deporte y recreación, servicios funerarios. Y 21, servicio de ahorro para el retiro. Y de esto quedan básicamente solamente 4 seguros: de salud, de riesgo de trabajo, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de invalidez y vida. Es decir, se le pegó directamente a la estructura de seguros y prestaciones. Domingo, ¿dónde pueden las personas que quieran saber un poco más o quieran saber bien de lo que se trata esta información que hemos manejado hoy, a dónde pueden acudir, Domingo? Bueno, normalmente el derechohabiente está afiliado a un sindicato. Tienen que recurrir a su líder sindical para que él les explique el procedimiento. Normalmente están divididas por secciones de trabajadores de la salud, trabajadores del magisterio o de la educación, también los burócratas. Entonces tienen que recurrir a su dirigente sindical, a su sección. Si el líder sindical no sabe explicarles, no les da solución, pueden pedir los servicios de un abogado en materia laboral si el problema es de pensiones o de indemnizaciones. Y si es una cuestión de un reclamo de servicios,
deben acudir con un abogado en materia administrativa? Un tema que se presta para que sea en varios programas, porque es un tema muy amplio y tal vez a las personas les quede dudas. Espero que vamos a realizar en otra ocasión otro programa para dar continuidad a esto, Domingo. Sí. Y también les pedimos a los que nos están viendo, a nuestros amigos de Horizonte Utópico, que nos hagan llegar sus preguntas, comentarios, dudas, o también hasta cierto punto su historia que les ha pasado en esto que es la ley del ISSSTE y todo lo que tiene que ver con los servicios que prestan, ¿no, Domingo? Le hacemos esta invitación a nuestros amigos que también se pongan en contacto con nosotros. Claro que sí. Es cierto, Cristian, queda demasiados temas, demasiados puntos todavía a tratar, pero el tema es grande y no alcanza un programa. Espero que próximamente nos permitan volver a tratar este tema aquí con ustedes. Yo les doy las gracias. Feliz jueves, feliz fin de semana y hasta muy pronto. Gracias, Cristian. Domingo, a ti es un gusto. Saludos para todos. Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico, periodismo de análisis.